Bienvenido. 1, 2, 3. Bienvenido. Desde la gloriosa ciudad de El Paso, Texas, le damos la más cordial bienvenida a nuestra familia de la fe, la congregación. Un lugar para tu corazón. Es miércoles, estamos en vivo, gracias al Señor que nos permite estar en este lugar. Aquí tenemos una grande multitud, la congregación, la familia Abundancia de Paz. Si no, se está congregando, si no, tiene un lugar de apoyo, una fuerza, una ayuda espiritual más bien. Entonces, estamos aquí los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la tarde. La dirección aparece ahí en su pantalla. Gracias también por compartir el mensaje. Déjenos también sus peticiones, sus comentarios conforme a lo que estudiamos y cualquier pregunta también se la podemos contestar. Bien, mi gente, esto se convierte en un salón de clases. Si tiene preguntas basado en lo que estamos estudiando, usted levante su manita y ahí le preguntamos a Berumen, a Jorge que nos conteste. ¿Listos? El tema de hoy, mira el tema, después de la resurrección. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de la resurrección? ¿Tienen preguntas ustedes? ¿Algún comentario? ¿Algo de que usted sabe qué pasó después que Cristo se levanta entre los muertos después de 3 días? ¿Qué pasó? ¿El velo? ¿Qué velo? Espérese. ¿Qué velo? De eso vamos a hablar. Y de hecho, de eso vamos a hablar bastante. ¿Qué más? El velo se rasgó. Pero eso fue Pedro, ¿no? Con la espada que lo partió. ¿Cómo que no? O de arriba abajo, para que no dijeran que fue Pedro, ¿no? Ok, very good. ¿Qué más? ¿Mande? ¿Resucitaron muchos muertos? ¿Antes o después que él resucitó? Eso también lo vamos a ver. ¿Qué más? Después que resucita, viene, la Biblia dice que viene y estuvo como unos 40 días, se le manifestó. Y realmente él como que no practicó nada hablando de Jesucristo, pero sí se le reveló a los discípulos, a los apóstoles que él escogió y le dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que se cumpliese la promesa de papá, ¿no? Que allá en Lucas le había dicho que venía el Dunamis, el Espíritu Santo, y ahí que recibirían poder. Very good. ¿Qué más? Se le apareció a los dos que iban hacia Emaús. Allá los que iban tristes por el camino, a eso se le apareció. Nick. Pero no permitió que lo tocara antes de ascender al Padre. ¿A quién no le permitió que lo tocaran? A los de Emaús. Bueno, hemos dicho algo bien tremendo, que María, y posiblemente creemos que María Magdalena, la misma que le había enjugado los pies con perfume y con su cabello y todo. Esa misma María fue al sepulcro la mañana, lo fue a buscar. Y hemos dicho aquí que algo bien poderoso, que Jesucristo se supone que una vez que resucitara, fuera directamente al Padre. Y se presentara al Padre, o sea, se reportara al Padre y le dijera: aquí está la sangre, aquí están las marcas, aquí está el cuerpo, lo que me enviaste a hacer está completo, está tetelestai. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Pero cuando fue a María lo estaba buscando. La Biblia dice que el Señor mismo le dijo: no me toques porque todavía no he subido al Padre. O sea que hemos dicho aquí que él pospuso la cita con el Padre para venir a encontrar o a verse con una persona que lo estaba buscando. Amén. Y la Biblia dice: el que lo busca, lo encuentra. Gloria a su nombre. Very good, very good. Entonces, mande. Amén. De hecho, el primero de los apóstoles que se le apareció también fue a Cefas, dice Cefas, que es Pedro. Eso también nos enseña mucho porque Pedro, pues, cometió prácticamente el mismo pecado que Judas, lo negó 3 veces, pero fue al primero de los apóstoles que se le apareció. Bien, vamos a ver otros detalles aquí. Busque, por favor, vamos a leerlo en Mateo 27, Mateo capítulo 27, y comenzamos a leer en el versículo
50 y ahí vemos algunos versículos rapidito. ¿Lo tenéis? Así que el tema es ese. Después de la resurrección de nuestro Dios, Salvador Jesucristo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Mateo 27, 50, ¿qué dice? Mas Jesús, habiendo otra vez ¿qué? Clamado a gran voz. ¿Qué dijo? ¿O qué dice? ¿Qué dice? Entró el Espíritu. Entonces está viendo ahí, estamos viéndolo en la cruz. Dice que mas Jesús habiendo otra vez, quiere decir que lo había hecho antes, ¿no? Entonces, habiendo otra vez, y eso también lo vamos a ver, pero la palabra que queremos ver aquí, vamos a ver alguna diferencia, pero clamado, dice clamado a gran voz. Entró en el Espíritu. Entonces, si lo hizo otra vez, quiere decir que en el capítulo 46 es que también dice, búsquelo si lo tiene mismo. Hay 27 Mateo 46. ¿Qué dice? Cerca de la hora novena. ¿Cuál era la hora novena? Las 3 de la tarde, ¿verdad? ¿Qué dice? Jesús clamó. ¿Cómo clamó? A gran voz. Eso es importante porque le voy a dar una información de eso de clamar a gran voz. Entonces, ¿qué dijo el Señor a gran voz? ¿Qué idioma es ese? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué? Arameo. En arameo dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Traducido al hebreo es Eloí, Eloí. Y en español es, Dios mío, ¿qué? ¿Por qué me has desamparado? Piensa en eso, también vamos a repasar, eso aquí lo hemos dicho muchas veces, pero vamos a repasarlo. Pero quiero darle una información acerca de cuando dice que clamó a gran voz. Y dice que lo hizo 2 veces. Así que mire esta información. Porque hay algo que hemos leído, se lo voy a dar más adelante, en Jeremías, un versículo que tenemos que entenderlo también. Pero cuando el Señor dice, la Biblia, la Escritura dice que el Señor clamó, la palabra rogar o clamar, mire, la palabra rogar o clamar no está en la Biblia. Pero estamos viendo ahí, sí, pero vamos a verlo, el concepto, como lo que quiere decir. Excepto que es un clamor, mire esto lo que significa, es un clamor que denota oración en alta voz. Por eso lo repetimos, dice ahí en alta voz o a gran voz. O sea, cuando dice clamó, lo está haciendo en alta voz. Quiere decir, escúcheme, el ruego o el clamor tiene que ver con la voz, no con lo que se pide o se necesita. ¿Lo agarró? Eso es importante, rapidito. En hebreo significa, la palabra clamar o rogar, significa, mire eso, bueno, es como un ejemplo. Lo que significa, una rama de olivo envuelta en lana o algún tipo de tela, ondeada, cuando hacen así, ondeada por una persona que ruega para buscar la paz o rendirse. Eso es clave, eso es clave. Cuando la persona hace así, es como un soldado, no es como los soldados cuando dicen, ¿sabe qué? Ya perdimos la batalla, sacan ¿qué? La bandera blanca, que es símbolo mundial de la paz, y la ondean, están diciendo ¿qué? Me rindo. O, escúchame, algo más poderoso, me rindo o me entrego. Le voy a dar el versículo, eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el soldado? Perdí la pelea, estoy exhausto, estoy sin fuerza, estoy desesperado, me rindo. ¿Me siguen? Entonces, esto es lo que les quiero enseñar. Rogar no es suplicarle a Dios que haga algo por nosotros. ¿Estamos aquí? Rogar o clamar no es suplicarle a Dios que haga algo por nosotros, sino por el contrario, es una entrega total de nuestra voluntad a Él. Es como el soldado cuando ondea ¿qué está diciendo? Me rindo, me entrego. ¿Agarró eso? Entonces, el Señor dice que rogó en alta voz.
rogó en alta voz. ¿Por qué? Porque estaba exhausto. O sea, cuando dice, hemos dicho que cuando él quiso hablar, ya la lengua se le estaba pegando a su paladar, ya esos pulmones estaban a punto de estallar, de explotar. Pero decimos todo esto para citarle el versículo que tenemos que entender, Jeremías 33:3. ¿Quién se lo sabe sin mirar la Biblia? ¿Verdad? Esa es la palabra clave que queremos transmitir. Clama a mí y yo te responderé. Pero cuando decimos clama a mí, creemos que es rogarle a Dios. Por favor, Señor, te ruego. No, acuérdense que el clamar es en alta voz. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Clama a mí o ruega a mí, quiere decir, entrégame tu voluntad. Eso es lo que Jeremías 33:3 quiere decir. Entrégame tu voluntad totalmente a mí y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Lo agarró? Es importante eso porque por 27 años nos han dicho, pues hay que clamarle a Dios. No, a Dios no hay que clamarle. Lo que significa esa palabra es entrégate totalmente. O sea, vamos a entregar su voluntad. Por eso, cuando entregamos su voluntad, entonces la Escritura dice que Él se nos va a revelar y nos va a revelar cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Lo entendió? Ok, ahora regresamos a por qué Cristo preguntó al Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién se lo sabe? Rapidito. ¿Por qué Cristo dice, ¿por qué me has desamparado? Porque Él, hemos dicho repetido, es importante saberlo, porque Jesucristo no murió en pecado, como nosotros estábamos en pecado, sino que murió, ¿qué? Hecho pecado. Es decir, tomó el pecado de la raza humana, del ser humano, entonces Él sabía que al hacerse pecado o a morir en pecado, ¿qué iba a pasar? Se iba a separar de Dios. En otras palabras, agarre esto. Donde hay pecado, Dios no está. ¿Lo tienes? Donde hay pecado, Dios no está. Y usted y yo, como iglesia, tenemos que de verdad arrepentirnos de cosas que a veces pasamos por alto, pero que puede ser pecado. Y a veces creemos que pecado solamente es adulterar o fornicar. Ahí somos buenos, ¿no? Cuando la persona fornica o adultera, ahí rápido estamos todos con el dedo, condenándolo. Pero hay muchas cosas en Corintios y en Gálatas que lo único que separa un pecado de otro es una coma. Entonces la iglesia se tiene que arrepentir. Amén. La iglesia tiene que arrepentirse de muchos pecados que estamos pasando por alto o que estamos ignorando y que puede ser peligroso. Puede ser peligroso. Está muy callado, con usted no se puede hablar. Entonces, cuando Cristo dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, rápido, ya usted se lo sabe. ¿Qué significa la copa? ¿Por qué estaba diciendo él, si es posible, hágase no como yo quiero, pero como tú? Y él dice, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se refería el Señor? Ajá, pero ¿qué copa era? El pecado del ser humano. O sea, no eran los clavos, no era el azote, no era que iba a quedar desfigurado, no era que iba a quedar avergonzado, no era que iba a su cuerpo molido, o sea, no era el dolor físico, aunque obvio, pues sí lo tenía, pero estaba hablando del pecado del ser humano, y ese pecado, como dijimos, donde hay pecado, Dios no está. ¿Very good? Entonces, Mateo 27, regresamos a Mateo 27, versículo 51. ¿Qué dice? Esto es súper interesante también. ¿Qué dice? He aquí, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Y cómo? De arriba para abajo. Es importante. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué velo? ¿Qué velo se rasgó, se partió? ¿Y qué templo? ¿Qué templo era? ¿Mande? No, todavía no habla de nosotros. Literalmente era un templo que estaba ahí.
¿Se acuerdan cuando le dijeron, maestro, ven, mira, este templo, mira, qué hermoso? Porque no solamente era el templo, eran otros edificios alrededor del templo que eran una maravilla. ¿Qué le dijo el Señor? Destruid este templo, ¿y qué? Y en 3 días lo levantaré. ¿De qué templo estaba hablando el Señor? De su cuerpo, de su persona. Pero, literalmente, aquel templo, Él dijo, este templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra, que no quedará piedra sobre piedra. Y eso literal,mente en el año 70, los expertos que están estudiando en el instituto, en el año 70, ese templo fue, como Cristo lo dijo, destruido, que literal no quedó piedra sobre piedra, porque las paredes se decían que había oro, y las personas comenzaron a escarbar y a destruir y dejarlo plano, buscando el oro. Pero el punto que queremos hablar es del velo. ¿De cuántas partes se componía el templo? ¿Cuántas partes? 3. ¿Cuál es la primera? Los atrios. ¿La segunda? El lugar santo. ¿Y el otro? Para nosotros, ¿qué representan los atrios? La mente. Sí, el parking, la mente. ¿Y el lugar santo aquí donde estamos? ¿El lugar santo? ¿Qué significa? El cuerpo. ¿Y el lugar santísimo qué significa o representa? El espíritu. Entonces hay gente que está todavía aquí sentados, pero en el parking. Hay gente que es con cariño, pero hay que hablar la verdad. Hay gente que están sentados aquí, pero están en la carne, que es el cuerpo. ¿Lo están agarrando? En la carne. Y la Biblia dice que, mira, es mejor, de hecho creo que Romanos 8 dice que el dedicarse al espíritu, ¿qué es? Es vida y paz. Pero el dedicarse a la carne es muerte. Entonces, ¿para qué se rompe el velo? Para que usted y yo, lo vamos a ver, usted y yo tengamos acceso al lugar santísimo, que es donde está su presencia, está Dios mismo, está ahí. Entonces usted como iglesia tiene que entrar. Hay alguna gente allá en el parking, tiene que entrar, tiene que venir aquí y no se quede ahí, siga caminando hasta que entres a su presencia, porque allí es donde Dios nos va a hablar en el Espíritu. Mientras no entremos ahí, usted está afuera, en su pensamiento, en su alma, o aquí sentado en la carne. Óigame, esto está bueno para el domingo, ¿no? ¿Lo estás grabando? Por favor, esto es importante, mi gente. Esto es importante. ¿Por qué la Biblia nos dice a nosotros que el velo fue rasgado de arriba abajo? Lo mismo. Porque hay personas en la mente allá, en los pensamientos, hay personas en la carne y ahí estamos, acá entre nosotros muertos de verdad, en espíritu. Tenemos que seguir caminando y entrar donde está el Señor, al lugar santísimo. Y lo que vamos a ver bien poderoso es que ahora en el Antiguo Testamento el que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote, no era cualquiera, era el sumo sacerdote y llevaba sangre. Y en el lugar santísimo, allá donde estaba el arca y los querubines cubriendo el arca, ahí esparcía 7 veces la sangre. Lo que hacía era intercediendo por los que están en los atrios y los que están en la carne. 7 veces él rociaba la sangre, intercediendo. La idea era, escúchame por favor, era cubrir el pecado de la gente, pero no se lo quitaba. Porque el otro año tenía que hacer los mismos ritos o los mismos sacrificios. Ahora dice la Biblia que Cristo viene mientras, y lo glorioso de esto es que no había resucitado todavía. Está todavía clamando al Señor. Y ahí el velo se rasga de arriba abajo diciendo que es papá el que nos está dando entrada a su misma presencia.
por la sangre derramada de su Hijo. ¡Wow, mi gente! Un solo aleluya. O sea, busque por favor Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Qué tremendo está esto, ¿no? Los atrios hablan de la mente, del alma, emociones, sentimientos, conciencia. El lugar santo habla del cuerpo, la carne. Y el lugar santísimo del espíritu. Hebreos 10:12, ¿qué dice, por favor? Mira qué chulería. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿qué? Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cámara. Versículo 13, no lo tengo aquí, pero lea lo que dice el versículo 13. De ahí en adelante, ¿qué hace? Esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué está diciendo? De ahí en adelante, ya Él terminó lo que iba a hacer. Bueno, parte de ello, porque la Biblia dice que Él todavía sigue intercediendo por nosotros. Pero ahora viene Jesucristo, muere, resucita, el velo se parte, nos da entrada a la misma presencia del Dios Todopoderoso y viene y sube donde estaba antes, se sienta a la diestra del Padre. Diestra habla de intimidad, habla de poder, habla de conocerlo, habla de autoridad, todo eso. Pero ¿qué dice? ¿Por qué está sentado? ¿Esperando qué? No, ¿qué dice? A que su enemigo se ha puesto por estrado. ¿Quién es el enemigo de Dios? Porque escúchame, el diablo nadie tiene personal contra nosotros. ¿Eso lo sabe? El diablo nos ataca a nosotros porque ya hemos dicho, él trató de hacerse Dios, trató de atacar a Dios. La primera revolución fue en el cielo, el primero que pecó fue Lucifer y eso se rebeló contra Dios, ahí fue que pecó, pero no pudo contra Dios. Ahora, como no puede contra Dios, ¿a quién ataca? A nosotros que somos formados y creados con la imagen de Dios. Entonces, si nos ataca a nosotros, si nos agarra en los atrios o nos agarra en el lugar santo, allá estamos en la mente, en el alma, aquí estamos en la carne y nos va a ganar. Tienes que entrar al lugar santísimo para que le ganes. Padre Celestial. ¿Verdad que sí? Dios mío, Dios mío. Eso es lo que quería decir. Por eso es que yo peleo tanto esto del proceso, mi gente. Eso me molesta increíblemente. Porque la gente que habla del proceso, y yo, si usted se molesta que lo repita tanto, moléstese si quiere. Pero yo no me voy a cansar de hablar y usted tiene que predicar estas cosas también. Usted es de abundancia de paz. ¿Qué le pasa? ¿Qué es el proceso? La gente que predican dicen que Dios te pasa por un proceso y que el proceso es cosa mala, que Dios tienen tanta fuerza de atreverse a decir que Dios le da permiso al diablo para que te haga daño. O sea, mira, la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre esperando que usted y yo, la iglesia, que ya podemos entrar a la misma presencia de Él con su palabra en el nombre de Jesucristo y por lo que Él hizo, ahora hacerle frente a Satanás, que es el enemigo, y ponerlo por estrado. Quiere decir que le pongas el pie ahí y le diga, ahora tú te sometes. Ahora tú te sometes a mí. Eso es ponerlo por estrado. Literalmente, el libro de Josué capítulo 10 así lo dice. Ponerle el pie así y decirle, ahora tú te sometes a mí, Satanás. Amén. Pero no, nos predican, no, el proceso, las cosas malas y las cosas que hace el diablo es que Dios se lo permite para que tú crezcas, que es tú. Por eso la iglesia está como está. Por eso la iglesia de Jesucristo está como está. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Cristo viene por una iglesia gloriosa, ¿no? Pues no, estamos culpando a Dios de lo que el diablo hace. Y lo llaman proceso. No está bien, no está bien.
Tenemos que entrar por los atrios, pasar al lugar santísimo y meternos al lugar santo y pasar al lugar santísimo donde está Dios. Ahí y solamente así, en el Espíritu, es que vamos a traer a Satanás por el estrado de nuestros pies. Ay, mi gente, si me conocen, ¿para qué me invitan? Versículo 14 que dice, Hebreos 10, 14, por favor. Miren qué chulería. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. Esa palabra perfecto es maduros. En los atrios no está maduro. En el lugar santo no estamos maduros. En el lugar santísimo, ahí estamos maduros. O sea, es que hemos crecido. ¿Ve? Porque esta palabra es la que nos madura. Esta palabra es la que nos moldea. Esta palabra es la que forma nuestro carácter. Esta palabra es lo que nos acerca más a Dios. No son los problemas, no es el proceso, no son las dificultades. 19, ¿lo tienes? Así que, hermanos, yo creo que me diste mucha vitamina y todo, y así no se crea. Un doble. Fue un doble expreso. 19. Así que, hermanos, mire esto que tremendo, mi gente. Teniendo libertad para Santo Dios. Wow. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, míralo, por la sangre de Jesucristo. Versículo 20. Mire esto. Por el camino nuevo y vivo. O sea, si usted es la misma persona después que se convirtió, usted todavía está en los atrios o aquí sentado. Mire, las religiones te dicen, no, únete a nosotros y sigue viviendo la vida loca, sigue odiando, sigue mintiendo, sigue pecando, no hay problema. Solamente únete a nosotros. El cristianismo exige cambios. El cristianismo exige cambios. Por eso la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una persona que nunca antes había existido. Padre Celestial. ¡Woo! ¡Aleluya! Padre Celestial. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, mire qué chulería, a través del velo. Esto es de su carne, o sea, su cuerpo molido, su cuerpo desfigurado, sus llagas, todo. Eso fue lo que hizo. Nos abrió para que entremos a hablar con papá. Versículo, dale reversa, Hebreos 4:16. Es lo mismo, pero vamos a ver algo más bonito aquí. Hebreos 4:16. ¿Qué dice? Mira esto que chévere, mire. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, lo mismo que leímos allá. ¿Qué es el trono de la gracia? Su presencia, el lugar santísimo. ¿Y para qué? Esto aquí lo ya hemos llamado una invitación. Este es Dios del cielo haciéndonos una invitación, mi gente. Esto está tremendo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para que lo entendamos en lenguaje nuestro, esto es lo que quiere decir. Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente, es decir, sin temor, sin culpa, para encontrar ayuda cuando más la necesitamos. Eso habla el oportuno socorro. Eso quiere decir, acerquémonos confiadamente, sin temor. Porque hay gente que dice, ay, a mí Dios no me oye. Bueno, si estás en los atrios o en lugar santo, posiblemente no. O si estamos en pecado, tampoco, posiblemente tampoco. Pero si venimos a Él con un corazón contrito y humillado, sin temor y sin culpa, dice, para que encontremos ayuda cuando más la necesitamos.
Wow. No, el domingo lo predicamos, no se preocupe. Ahora, no se queden en su casa. No, ya yo lo oí, tiene que venir. Regresamos a Mateo 27, versículo 51, por favor. ¿Mande? Mateo 27, ¿dónde estábamos? Versículo 51. A ver qué más pasó. Y esto está pasando mientras Cristo ya entregó, ya aquí ya está muerto, ya murió porque ya Él entregó su espíritu. Pero mira lo que sucedió, ¿qué pasó? Versículo 51, ¿qué dice? Ajá, ¿y qué más? Mire, la tierra tembló y las rocas se partieron. Mire todo lo que pasó. Versículo 52, ¿qué dice? 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, es morir. ¿Qué pasó? Se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, lea, después, eso es importante, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él. O sea que cuando la tierra tembló y las piedras se temblaron y las piedras se hicieron pedazos, no fue ahí. Fue después que Cristo resucita. La Biblia dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿A quién se refiere esa gente? ¿Quiénes son esos santos que habían dormido? Los que murieron del Antiguo Testamento. Los que murieron, porque Él todavía, después de Él, es que vamos a ver otro. Pero está hablando aquí de los creyentes del Antiguo Testamento. Dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, y aparecieron a muchos. ¿Se imagina? ¡Ay! ¿Qué usted le pregunta a ese que resucitó? ¿Y a qué vienes? Piensen eso. Dice que se le aparecieron a muchos. ¿A qué vienes? ¿Sabe qué? Eso nos puede enseñar a nosotros. Que nos vamos a volver a ver. Todos los cristianos y toda la familia y todos nos vamos a volver a ver. Porque Cristo Jesús, si pasamos de aquí, conforme a nosotros aquí dormimos, pero conforme a la eternidad ya estamos vivos. De hecho, ya hemos resucitado. Entonces esta gente, el punto que quiero que vean es después que Él resucitó. Después, porque le voy a dar otra información más. Después, esa es. 1 Corintios 15, 20. A ver, rapidito, búscalo. A las 3. 1, 2, 3. 1 Corintios 15, 20. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué dice la próxima palabra? Primicia. Primicia de los que durmieron es hecho. O sea, quiere decir que el primero de todos los que han resucitado, el primero fue Jesucristo. Lo que nos enseña a nosotros, como aquí hemos también mencionado, que Lázaro no resucitó. Lo que el Señor hizo llamó a Lázaro por su nombre y él volvió a la vida, pero él no resucitó. Lo mismo en tres ocasiones que el Señor, cuando hemos dicho que el Señor nunca fue a un funeral, a un entierro, porque Él cuando iba pasando encontraba uno muerto, ¿qué hacía? Lo devolvía a la vida. Entonces, lo que quiero que vean ahí que Jesús es el primero de todos los que han resucitado, las primicias. Versículo 23, por favor. ¿Qué dice Pablo? Pero cada uno, note, en su debido orden. ¿Y quién es el primero? Cristo. ¿Y después? Las primicias se nos habla de lo que ya mencionamos, los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Y después qué dice? Los que son de Cristo. O sea, una vez que mueren, después que Cristo resucita, esos que están ahí, entonces esos también van a resucitar. Dice, los que ya murieron o siguen muriendo creyendo en Cristo.
O sea que el orden es Jesucristo, los creyentes del Antiguo Testamento y ahora después de Cristo, los que mueren, esos también van a resucitar. Pero hay una escritura, también búsquela conmigo y ya terminamos. Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Qué dice? Porque el Señor mismo, hablando de Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Descenderá del cielo, donde ya leímos que está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué dice? Y los muertos en Cristo. O sea, no todos. Eso es importante. No todos. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a hacer? Resucitarán primero. O sea, los que han muerto, los que han dormido más bien, porque no están muertos, pero los que pasaron de aquí después de Cristo, esa gente, Cristo, y aquí hace referencia a lo que aquí también enseñamos y creemos, el arpazo, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Esto es literal, esto Pablo lo escribió. De hecho, el primer libro que se escribió fue Primera de Tesalonicenses y es donde Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, dice, los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, dígame, amén. Los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ¿quién? ¿Quiénes son ellos? Los muertos en Cristo. ¿Y qué va a pasar? Juntamente con ellos, ¿qué va a pasar? Seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿cómo? En las nubes, ¿para qué? Para recibir al Señor en el aire. Ahí está hablando del paso, del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Y si usted lee la Biblia y las cosas que están pasando, puede ser en cualquier momento. Este evento de arrebatamiento, si leemos la Biblia, y si vemos lo que está pasando literalmente, así como la Biblia dice literal, puede pasar en cualquier momento. Hoy vi una foto ahí en Carabook de iglesias donde celebran el pecado. O sea, celebran, iglesias que se llaman cristianas, celebrando el pecado. Así, literal, celebrando el pecado. Y se llaman iglesias cristianas. Escúchame, yo creo, Pagán 007, que estamos peor que los días de Sodoma y Gomorra. Yo creo, otra vez, siempre hacemos énfasis, si leemos la Biblia y miramos lo que está pasando en el mundo, estamos viviendo días peores que Sodoma y Gomorra. Y días peores que los días de Noé, que Cristo habló de todo eso. Por eso, mi gente, con todo respeto, si usted está en los atrios, o está aquí, esta noche arrepiéntase en el nombre de Jesús. Tenemos que estar acá. La sangre del Hijo de Dios no fue derramada en vano. No fue para jugar al cristianismo. No es para jugar, mi gente. No se puede jugar con esto. Esto es verdad. Esto es verdad. Entonces dice el versículo 18, por favor, Primera de Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, miren qué bonito, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. El que esté desanimado, el que te diga, pues es que yo desde que nací he oído que Cristo viene, aliéntalo con esas palabras. Es que no sé qué me pasa en la iglesia, aliéntelo con esas palabras. Es que no siento nada, aliéntelo con esas palabras. Es que no me gusta cómo predica el pastor, aliéntelo con esas palabras. Es que en la iglesia es mucho hipócrita, dile hay una silla para ti y aliéntelo con esa palabra. Sí, porque la iglesia somos un cuerpo es como dice, es un hospital, mi gente. Aquí venimos a sanar a los unos a los otros. Todavía no somos perfectos. Para allá vamos, pero no somos perfectos. La palabra perfecto es maduro, no estamos todavía maduros. Cuando entremos acá, ahí entonces vamos a demostrar que somos personas maduras. Pero mientras estemos en los atrios o en el lugar santo,
El enemigo todavía tiene influencia sobre nuestras vidas. Hay que romper en el nombre de Jesucristo, esforzarnos y meternos al lugar santísimo. Ahí Dios nos va a hablar y ahí Dios se nos va a revelar. Eso le dijo a Moisés. Así que en esta hora, para nosotros, y ya para terminar, si hemos creído en Jesucristo, entonces nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero haciendo énfasis una vez más, el velo está acá. De arriba, dice lo que saben que el velo era 4 pulgadas de espesor, como 4 pulgadas, así de grueso era. Y era piel de, no era de cocodrilo, pero era una piel, era 4 pulgadas de espesor. Y la Biblia dice claramente que fue de arriba abajo que se partió. Y ahora leímos en la Biblia que Jesucristo nos da entrada al lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar. Así que usted puede entrar ahí. Usted ore a Dios y Dios te va a escuchar. Pero tenemos que estar acá, en el Espíritu. Amén. Así que si en esta noche, en el nombre de Jesucristo, usted tiene que arrepentirse de algo, no juegue con esto, mi gente. Esto no es para jugar. Esto no es para jugar. Y cuando aquí se le predica una palabra, mi responsabilidad es prepararme, orar y buscar la dirección de Dios para traerte la palabra. Su responsabilidad es escuchar y ponerla en práctica, pero ya. Esa es su responsabilidad. Porque usted no va a tener la oportunidad de ir al cielo. Ah, no, a mí el pastor no me dijo. Te va a sacar el video, negrito, mira así. El 10 de abril, en el 7959, allá en la calle Esther, allá el Puerto Rican te dijo estas cosas. Y usted no va a tener excusa de que no sabía. Amén. ¿Estuvo violento eso, no? Padre Celestial. Ya lo sabe. Ya sabemos. Cristo les ama. Dios les bendice. Nos vemos el domingo. Si tiene que hablar con papá, hable con papá. Si tiene que arrepentirse, hágalo de verdad. Discúlpeme, pero bueno, no me disculpe, estoy predicando. Sí, no, pues no puedo decirle discúlpame. O sea, usted sea responsable, agarre la palabra, examínese. Ay, que está metiendo miedo. Bueno, si te meto miedo y te arrepientas, gloria a Dios. Pero esto es de verdad. O sea, tenemos que meternos al lugar santísimo allá. Y entender por qué somos cristianos, entender por qué vengo a la iglesia, por qué sirvo, por qué trabajo, por qué diezmo, por qué oro, por qué ayuno, por qué hago todas estas cosas, por qué predico. Todo eso lo hacemos para Él y por Él. Amén. ¿Han sido muy atentos? Fíjense, hoy nadie se durmió. Y es miércoles y a veces vienen cansados del trabajo. Si necesita oración, bueno, usted, cuando hablamos de esto, usted hable con papá. No importa lo que sea. Usted hable con él. Ya sabemos que tenemos libertad. Está glorioso eso, ¿verdad? O sea, esto nos lo reveló un señor, bueno, son las 7:30. Una vez allá en la oración de líderes, donde oímos esa palabra, dice, venid confiadamente al trono. Y dije, ¡wow! O sea, no tenemos que ir a través de Pedro o de Pablo o de María a hacer cita para ver al Señor. No, directamente al trono. Qué tremendo, ¿no? Directamente al trono del mismo Dios. Y ahí Dios nos escucha. Él dice que Él inclina su oído a nuestra oración. O sea que deja de hacer lo que está haciendo para ponernos atención a nosotros cuando le adoramos y hablamos con Él. Eterno Dios, gracias Señor por esta oportunidad de exponernos a tu palabra. Gracias porque eres bueno. Para siempre son tus misericordias, Señor, y sabemos que esta palabra no regresa vacía. Esta palabra el domingo la vamos a predicar. Pero no le diga a nadie. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre, Señor, para siempre son tus misericordias, Señor. Dios de amor, oh Dios de amor, misericordioso, compasivo, perdonador. Te exaltamos, te adoramos, glorificamos tu nombre. Sabemos que esta palabra ya está haciendo lo que tú le envías a hacer. A sanarnos, a libertarnos, a redarguirnos, Señor. Gracias te damos.
Gracias porque estaremos listos en el nombre de Jesucristo para oír esa voz tuya, ese sonido de trompeta, Señor. Para levantarnos, Señor, y encontrarnos contigo en el aire. Y la Escritura establece y estar contigo para siempre. Abba, Padre, te adoramos. Te adoramos. Abba, te adoramos. Abba, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Ok. Gracias, Señor, gracias, Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu consejo, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias por esa protección divina, esos ángeles que se activan a favor de tus hijos. Ahora iremos a la casa contentos, alegres, platicando de ti, de tu palabra, Señor. Iremos a la cama, Señor, iremos contentos, seguros, tranquilos, confiados y podemos decir que en paz nos acostamos. Y en paz los unos con los otros podemos dormir. Porque solamente tú, solamente tú, solamente tú, que todo rosha, todo cotosoto. Solamente tú nos haces vivir confiados. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Y el pueblo santo dice...